Aprende a invertir desde cero, nivel básico. Bienvenido a este curso básico de finanzas y economía. De ahora en adelante, cuando alguien te hable sobre economía, renta fija, renta variable, ETFs, fondos indexados, reservas federales, tasas de interés, vas a saber exactamente de lo que te están hablando, y eso te va a ayudar muchísimo en tus finanzas, porque además también vas a aprender a detectar los mejores momentos para realizar determinadas inversiones. Todo eso y mucho más es lo que veremos en este video de hoy, y créanme que estoy muy contento de poder brindarles esta información. Y bueno, el primer punto que debemos comprender es qué son los bancos federales, cuáles son sus principales funciones y por qué a cualquier ciudadano de a pie nos interesa saber esta información. Muy bien, los bancos, que son los que administran las reservas federales de todos los gobiernos, son aquellas instituciones que poseen el monopolio de imprimir y distribuir el dinero, y su función principal obviamente es establecer la política monetaria de cada país, es decir, ellos son los que establecen las reglas del juego, y dentro de todas las funciones que tienen los bancos de reservas federales, también llamados bancos centrales, hay una función que nos interesa muchísimo a ti y a mí, y es que los bancos centrales establecen las tasas de interés. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque de las tasas de interés podría desprenderse problemas o beneficios, problemas como la inflación y beneficios temporales como aumentar el poder adquisitivo de las personas. ¿Ya viste por qué nos interesa estar informados sobre todas las decisiones que van tomando los bancos centrales, y especialmente uno al que conocemos como la Fed, que conocemos como la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Por qué nos interesa mucho? Porque hemos dicho que los bancos centrales son los que dictan las políticas monetarias, y como ustedes saben, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, la política monetaria que prácticamente rige en todo el mundo es la que se estableció en Estados Unidos. Ven lo que está pasando con la economía y no ven lo que está sucediendo. Tienen que enfocar su mirada en la Fed, que es la clave de la economía mundial y de la economía de Estados Unidos. En el siguiente punto tenemos que saber qué son las tasas de interés, y es que tenemos que comprender en qué momento los bancos centrales establecen tasas de interés bajas o tasas de interés elevadas. Los bancos centrales tienen el poder, el enorme poder y responsabilidad de poder permitirle a la gente acceder de una manera más fácil o más difícil a financiamientos. Las tasas de interés muy bajas se establecen precisamente para ayudarle al país a que tenga dinero para consumir, y esto se hace generalmente cuando existe alguna complicación en los mercados, cuando las finanzas en los países no están saludables, precisamente como sucedió al principio de toda esta complicación sanitaria que inició a principios del 2020. Y bueno, en ese preciso momento en donde comenzó una crisis económica prácticamente a nivel mundial, los bancos centrales bajan estratégicamente las tasas de interés. Cuando hablamos de bajas las tasas de interés, popularmente decimos hay dinero barato, y es precisamente porque puedes acceder a financiamientos como el de una casa, el de un automóvil, el de un local, y las tasas de interés pueden ser tan bajas que en algunos casos, y obviamente de manera momentánea, van a estar fijadas en 0, en 0,1 o hasta 0,2%, que son tasas ridículamente bajas. Te van a prestar dinero prácticamente a cambio de nada más que se lo regreses, obviamente, y no te van a cobrar intereses siempre y cuando se lo devuelvas en ese periodo de tiempo en donde las tasas de interés están bajas. Y así como ellos incentivan el consumo, y ellos exactamente saben cómo nos vamos a comportar prácticamente todas las personas. Cada que ellos aprieten un botón o jalen una palanca, ellos saben qué es lo que vamos a hacer nosotros, reaccionando precisamente a esas estrategias que ellos establezcan. Así que ellos saben cuando bajan las tasas de interés, vamos a ir todos corriendo a solicitar financiamientos para comprar casas, para comprar apartamentos, para comprar automóviles. Incluso solicitamos tarjetas de crédito porque las tasas de interés son tan bajas que podremos usarlas como si fuera dinero corriente, y entonces la población se siente muy bien, y ese es el efecto que sucede cuando bajan las tasas de interés. Todos sentimos que estamos viviendo una temporada de abundancia económica, y tal vez por eso tomamos riesgos financieros mucho más allá de lo que tomaríamos en otras situaciones. Por eso cuando bajan las tasas de interés, la bolsa de valores sube. Cuando bajan las tasas de interés, las criptomonedas suben. Nos vamos a la bolsa de valores, compramos acciones, y es allí donde comenzamos a tomar decisiones y también riesgos, porque nos sentimos financieramente seguros, y esas son las consecuencias de haber actuado así cuando hay abundancia económica. Pero esta abundancia económica es ficticia porque era prestado. Y ahora vamos a comprender en qué momento los bancos centrales
suben las tasas de interés. Todo ese dinero que nos estuvieron prestando a tasas bajísimas nos lo piden de regreso. ¿Y cuál es la mejor manera de cerciorarse de que les vamos a devolver todo ese dinero? Pues elevando las tasas de interés. Y ahora sí nosotros vamos a tener prisa por devolverles todo ese dinero, porque de lo contrario vamos a estar pagando mucho dinero por los préstamos, por los financiamientos que solicitamos anteriormente. Así que por eso es de muchísimo cuidado solicitar créditos con tasas cero, con tasas muy bajas, porque a veces en los contratos en la letra chiquita dice que pueden cambiar de un momento a otro, y este podría ser uno de los momentos en donde los bancos dicen, bueno, ya devuélvanme mi dinero porque ya lo necesito para infraestructura, para crecimiento del país, etc. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el número 4, y es ¿qué es la inflación? Este es un fenómeno que prácticamente hasta el siglo XV nadie lo conocía, y que en resumidas cuentas la palabra inflación es la reducción del poder adquisitivo que las personas, y este es un fenómeno que desde luego nos afecta muy seriamente a todos nosotros, porque con determinada cantidad de dinero cada vez nos alcanza para menos, pues obviamente hay una subida de precios. Ahora tengo que serles muy honesto, la gran mayoría de los países maquilla el porcentaje de la inflación, casi siempre es mucho más elevado de lo que se publica oficialmente, así que ahora ya lo sabes, existe inflación cuando suben los precios de las cosas y por lo tanto se disminuye el poder adquisitivo, provocando que con el mismo dinero cada vez te alcance para menos. Y ahora vamos al punto número 5, del cual mucha gente habla pero casi nadie sabe comprender verdaderamente y con claridad, y que además incluso confunden mucho los dos términos, y me refiero a la devaluación y a la inflación. Ya vimos que la inflación es cuando los precios de las cosas suben, que por lo tanto con el mismo dinero a ti cada vez te alcanza para menos, y es lo que precisamente estamos viviendo ahora mismo. Ahora conozcamos la devaluación. Es un término relativo porque en una devaluación de una moneda en relación con otra, por ejemplo, cuando escuchamos se devaluó el peso colombiano es porque estamos haciendo una comparación frente a otra divisa, y casi siempre es con respecto al dólar estadounidense. ¿Y esto qué significa? Significa que el dinero está perdiendo valor, y te lo voy a explicar precisamente cuando existía el patrón de oro. Anteriormente los billetes eran cheques, al portador que estaban respaldados por oro. Es decir, las personas podían ir a los bancos, cambiar ese cheque y por ejemplo si tenían $100, les entregaban $100 equivalentes en oro. Todo el dinero estaba respaldado en oro, pero llega ese momento crítico en donde los bancos centrales deciden imprimir más dinero del que existe en oro. Allí es donde decimos esa moneda se devaluó, precisamente porque ahora hay circulación de más dinero de lo que tenemos en las reservas de oro. Imprimir más dinero es una solución ficticia, dañina, es tratar de tapar el sol con un dedo. Y ahora nos vamos hacia otro tema muy importante, y es el tema de las inversiones. Y dentro de las inversiones tenemos inversiones en renta fija e inversiones en renta variable. Iniciemos con la inversión en renta fija, que son las más sencillas y se les llama así porque precisamente desde el momento en que firmamos ese contrato de inversión se fija, se estipula el porcentaje de intereses que vamos a ganar por la cantidad de dinero que hayamos invertido. Es decir, conocemos anticipadamente el dinero que vamos a ganar por haber realizado esa inversión. Por ejemplo, si hoy inviertes $1000 en un instrumento de renta fija en donde la tasa de interés es del 5% anual, tú ya sabes que exactamente dentro de un año vas a tener $1050. Y es por esto que las inversiones en renta fija son las más seguras, pero también son las que menos rendimiento dan, porque el rendimiento en muchas ocasiones pues está relacionado con el nivel de riesgo. Y los tres instrumentos de renta fija son los bonos federales, los inmuebles de alquiler y los pagarés. Y te voy a explicar qué son los bonos federales. Los bonos federales son precisamente esos instrumentos a partir de los cuales los gobiernos le piden dinero a las empresas y a las personas, y es así como una persona normal como tú o como yo le presta dinero al gobierno a cambio de un interés fijo. Y es por esto que decimos que los bonos federales pues son uno de los instrumentos más seguros que existen al momento de invertir, pero recuerda que a mayor seguridad menos rendimiento. Y ahora nos vamos con las inversiones de renta variable, y se llama así porque no sabes exactamente cuándo vas a ganar por la inversión que estás realizando el día de hoy, y es más, no sabes ni siquiera si ganarás algo de dinero de esta inversión, ya que podría
podrías o no ganar o además de esto perder dinero. ¿Y cuáles son los principales instrumentos de renta variable? Las acciones en la bolsa de valores, los fondos indexados, los índices, desde luego que cotizan en la bolsa de valores, los ETFs, que también son instrumentos de la bolsa de valores, y los fondos de inversión de renta variable. Pero en ninguno de ellos sabes exactamente cuándo vas a ganar en cada periodo. Incluso podrías perder dinero. Claro que aquí es donde vamos a encontrar los rendimientos más jugosos, precisamente porque, como dijimos anteriormente, en cuanto mayor es el riesgo, mayores son los rendimientos potenciales. Y ahora vamos al punto número 7, que es el S&P 500, el famoso Standard & Poor's 500, que seguramente tú has escuchado mencionar a un montón de gente hablar de este instrumento. Y es que cuando nosotros estamos invirtiendo en el S&P 500, en realidad lo que estamos haciendo es invertir de manera indirecta en las 500 principales empresas de Estados Unidos, que generalmente son algunas de las más importantes a nivel mundial. ¿Y esto qué beneficios y qué contras tiene? Pues que como estamos invirtiendo en un instrumento indexado, porque el S&P 500 es un índice, es decir, lo que hace es reflejar las utilidades o pérdidas de las 500 empresas más importantes del mundo. Bueno, lo que estamos haciendo es repartir el beneficio ganado entre las 500 empresas. Te voy a poner dos escenarios para comprender mejor esto. Si tú hubieras invertido en Tesla directamente, en donde Tesla hace un año pues generó todas esas utilidades y a ti te hubieran tocado $500,000, si tú inviertes directamente en Tesla, esos $500 son directamente para ti. Pero cuando inviertes en el S&P 500, lo que pasa es que toda la ganancia se la reparten entre las 500 personas, por lo tanto a ti solo te tocarían $1,000, que es la división entre 500,000 entre 500. Podemos decir que esto es una contra, pero ya sabes que todo es relativo y todo depende de la óptica. Ahora en el caso contrario, digamos que tú inviertes directamente en Tesla, suponiendo que Tesla tuvo una pérdida estrepitosa en la que tú hubieras perdido $500,000. Bueno, esa pérdida tan grande la absorbes tú en su totalidad. Y bueno, ¿qué pasa si lo haces a través del S&P 500? Pues esa pérdida iría dividida entre 500 partes, entre 500 empresas, por lo cual tú solo tendrías una pérdida de $1,000. ¿Ves la diferencia entre invertir directamente y a través del S&P 500? Pero además ya sabes que cuando las tasas de interés bajan, la bolsa de valores sube. Cuando las tasas de interés suben, la bolsa de valores baja, precisamente porque ahora las personas tienen menos dinero, porque en la gran mayoría de las ocasiones esto se da junto con una inflación. Entonces tenemos menos dinero, reducen el consumo, hay menos dinero para las personas. Cuando tenemos menos dinero, obviamente no vamos a estar tomando riesgos adicionales, y ahí es en donde no queremos incertidumbre, no queremos arriesgar nuestro dinero, y todo lo contrario, queremos es protegerlo, y ahí es donde sacamos nuestro dinero de los instrumentos de renta variable y nos vamos a renta fija. Nos vamos a ir, por ejemplo, a bonos federales, y ahí también tenemos una correlación muy pero muy interesante. Recuerda esto, que es la regla básica de las finanzas: cuando suben las acciones, bajan los bonos federales; cuando bajan las tasas de interés, sube la bolsa de valores, y obviamente la gran mayoría de los instrumentos de renta variable. Acuérdate perfectamente de esto que te estoy diciendo, que es lo que te va a ayudar a invertir. Si bajan las tasas de interés, suben las acciones, por lo tanto sube en todos los activos de renta variable. Pero ¿qué pasa si suben las tasas de interés? Si suben las tasas de interés, bajan las acciones y todos los activos de renta variable. Por lo tanto, si suben las tasas de interés, ¿cuál es el instrumento que también va a subir, en donde prácticamente todo el mundo va a ir a invertir? Y te voy a ir dando pistas en lo que respondes. Si suben las tasas de interés, significa que vamos a tener menos dinero. Si tenemos menos dinero, no queremos arriesgar, queremos proteger lo que tenemos. Por lo tanto, ¿en dónde vamos a invertir nuestro dinero? Sí, exactamente, en la renta fija. Nos vamos a ir a los bonos federales, a los bonos del gobierno. Ahora vamos a hablar de dos instrumentos muy importantes y sus principales diferencias, porque sé que tienen muchas dudas. El primero son los fondos de inversión indexados y el segundo son los ETFs. Por ejemplo, si tú quisieras invertir en el S&P 500, lo puedes
puedes hacer a través de un fondo indexado al SP500 o a través de un ETF indexado al SP500 que esté indexado. Significa que refleja el comportamiento de un índice. Este puede ser el SP500, puede ser el Nasdaq. Ahí está para que tú decidas en cuál de estos dos invertir. Te voy a hablar de su diferencia. El ETF se comporta exactamente igual que una acción. Una acción en la bolsa de valores y un fondo indexado se comportan exactamente igual que cualquier fondo de inversión. Si tú inviertes en un ETF, tú vas a ganar las comisiones de compra y venta, así como los impuestos hasta que hayas vendido ese ETF, que es exactamente igual a cómo funcionan las acciones. Y otra gran diferencia es que los costos de mantenimiento y operación de los ETFs son muy baratos con respecto a los fondos indexados. ¿Por qué? Porque los ETFs funcionan de manera automática, es decir, no necesitan que ninguna persona, que ningún gestor esté detrás de tu ETF trabajando en él para generar rentabilidad. Por lo tanto, baja el costo de mantenimiento y de su operación. En cambio, los fondos indexados forzosamente requieren de un gestor, es decir, de una persona que esté trabajando allí en tu fondo indexado para provocar ganancias, y obviamente esta persona no lo va a hacer gratuitamente, ¿verdad? Las empresas le pagan un salario para que esté trabajando en los fondos indexados, y esta es la principal diferencia y por lo que es más barato el mantenimiento de un ETF que el de un fondo indexado. Este puede ser un gran contra en los fondos de inversión, entonces parecería que la balanza se estaría inclinando hacia los ETFs, pero los fondos indexados, como se comportan exactamente igual que los fondos de inversión, a nivel fiscal tienen un gran beneficio porque los fondos indexados te permiten diferir tus impuestos, y es que existe una ley que te dice que tú puedes estar exento de pagar impuestos de tus fondos indexados siempre y cuando reinviertas ese dinero en otro fondo de inversión. Entonces tú puedes brincar de un fondo de inversión a otro fondo de inversión y así, y jamás estar pagando impuestos porque estás reinvirtiendo ese dinero. Y es que este es un gran beneficio que tienen los fondos indexados, a cambio del costo de mantenimiento pues sea bastante elevado. Y ahora en el siguiente gran punto es la bolsa de valores. Te voy a compartir la analogía con la que yo explico la bolsa de valores y te aseguro que lo vas a entender perfectamente. Claro, imagínate que la bolsa de valores es un hipódromo y los caballos de carreras que compiten son las empresas, y los jinetes de los caballos son los CEOs, los líderes, los ejecutivos de las empresas, y la taquilla es la casa de bolsa. Cuando tú inviertes en acciones de una empresa, lo que estás haciendo es apostar por ese caballo, confiando en el liderazgo del jinete, o sea, del CEO de la empresa. ¿Y de dónde compramos las acciones? Pues mira, prácticamente nadie va a las empresas a tocar la puerta y decir: oye, véndeme unas acciones de tu empresa. En realidad todos lo hacemos a través de una casa de bolsa, a la que también se le llama broker, que son los intermediarios entre los que venden las acciones y quienes las compran. Nosotros podemos comprar acciones en la bolsa de valores. La bolsa de valores no compra ni vende nada. La bolsa de valores es la pista de carreras en este caso. O sea, en la bolsa de valores solo se determina quién gana y quién pierde. Nada más. Allí sucede la fluctuación de los precios de las acciones. Ahora en la bolsa de valores no solamente compramos acciones y no solo invertimos en fondos indexados, también podemos invertir en materias primas y en divisas. Es muy sencillo comprender las materias primas. Las materias primas serían el oro, la plata, el bronce, el cobre, el petróleo, paladio, etc. Si tú compras oro y plata de manera física, pues acuérdate que debes protegerte, debes resguardarlo, y lo otro es que puede ser bastante costoso y riesgoso. Pero si lo haces a través de la bolsa de valores, pues desde luego que reduces el costo de resguardo y protección, y las divisas son las monedas de intercambio que tienen todos los países. Ojo, dije de intercambio. Cuidado con esto porque algunos consideran que el Bitcoin, por ejemplo, como una divisa, y no. El Bitcoin no ha llegado a ser una divisa porque no ha logrado consolidarse como un instrumento de intercambio. Es difícil estar dado y es costoso comprar, por ejemplo, con Bitcoin, porque tan solo la comisión que estás pagando por esta operación en la blockchain pues es muy costosa. Todavía a lo mejor más adelante tal vez, pero no aún. Todavía no alcanza a ser una divisa. Las divisas son las monedas oficiales de intercambio de cada país, y algunos pues invierten en dólares, algunos invierten en euros, esperando que estos suban de precio con el tiempo. Pero mucho cuidado con esto porque recuerda que toda divisa siempre va a tender a su valor real, que es cero. Y ahora por último, con este punto cerramos este curso.
curso vamos a comprender rápidamente la diferencia entre invertir y hacer trading. Una inversión es aquella en donde tú sostienes tu posición a mediano y a largo plazo, que van desde 3, 5, 10, 20 o hasta 30 años haciendo esa inversión. Propiamente dicho, es una inversión pasiva. En cambio, el trading es una inversión activa porque requiere de trabajo, y las inversiones pasivas no requieren de trabajo. Ellas están trabajando solitas por ti. El trading es una inversión activa, requiere de tu trabajo, requiere de tu tiempo, requiere de tus conocimientos, requiere de tus habilidades, incluso requiere de tu habilidad y gestión emocional. En el trading tú haces operaciones veloces, incluso hay algo que se llama day trading, en donde tú haces operaciones todos los días. Si tú haces trading, en realidad no eres un inversionista, eres un comerciante, y esto deriva en dos términos muy importantes que debes comprender en realidad. Son dos fenómenos que debes comprender, y es saber exactamente en qué momento estamos viviendo un mercado bajista y cuando hay una corrección, que no es lo mismo. Cuidado con esto. Una corrección económica es aquella en donde en un mercado alcista los precios bajan precisamente para corregir su valor. En cambio, el mercado bajista sucede cuando esta pérdida o disminución de valor sostenida y prolongada. Cuando la caída se da de manera constante y prolongada por más de 2 meses, ya podemos decir que se avecinan tiempos difíciles. Y bueno, así es como llegamos al final de este video. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte que aprendiste muchas cosas el día de hoy y que espero que te sean de mucha utilidad. Y bueno, hasta la próxima, exitosos. No olviden de suscribirse.